El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. El derecho es dúctil, se transforma, se adapta. Descubre las maravillas del mundo jurídico en Enlace Jurídico México. Comenzamos. Buenos días. Hoy comenzamos una primera transmisión sumamente interesante. Hoy hablaremos de un tema con el grupo de Enlace Jurídico México de las restricciones al acceso del imputado a la carpeta de investigación. Ahorita voy a comenzar exponiendo quién tenemos un gran ponente, quién va a presentar ese tema que nos hablará respecto de esas restricciones al acceso a la carpeta de investigación. Quiero comenzar también agradeciendo a la Facultad Judicial de Derecho Tributario porque nos permite estar aquí, a los chicos de cabina que sin duda sin ellos no sería posible las grabaciones, las transmisiones, toda esa maquinaria que se hace para que uno se encuentre aquí. Agradecer a mi compañero el licenciado José Flores que se une al grupo de Enlace Jurídico México, agradecer a Gustavo Castañeda, a la maestra Rosario Mera que sin duda siempre ha sido una pieza fundamental en este grupo, a las personas que nos escuchan. Hoy es un tema sumamente interesante. El tema que nos va a compartir el maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos es un tema que para mí, con antelación antes de entrar al programa, pues me resulta que tiene ciertos matices, maestro, ahorita los vamos a tocar, pero tiene unos matices muy importantes. Me gustaría comenzar, maestro, que nos cuente quién es el maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos, a qué se dedica, su experiencia profesional, cuál ha sido su recorrido, tanto académico, profesional, jurídico. De verdad es un gusto tenerlo aquí, es un honor escucharlo, conocernos en persona. Nos seguimos por las redes sociales, pero hoy es un honor tenerlo aquí, de verdad. Gracias. Adelante, maestro. Bueno, antes que nada, doy gracias a la invitación que se me hace en este espacio para difusión de la cultura de la legalidad en Radio Lex, que es una de las mejores difusoras de esta cultura. Y pues agradecido a los que están aquí presentes. Es un placer conocerlos y desde luego compartir la mesa de discusión de un tema sumamente apasionante en el medio jurídico, que son las restricciones del imputado al acceso a la carpeta de investigación. En relación a qué me dedico, bueno, humildemente me dedico a la realización de la abogacía especializada en la asesoría de representación y defensa en materia penal, familiar y civil. También de igual manera me dedico a realizar algunas actividades académicas a nivel de docencia y también en algunas actividades aisladas como conferencias, mesas redondas, entrevistas radio como es esta que amablemente me invitan. Y también pues me dedico a realizar algunas asesorías a ciertas asociaciones civiles que pues están en la defensa de los derechos humanos y de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en relación a mis grados de estudios, todo lo he realizado en la máxima casa de estudios de nuestra UNAM, en nivel licenciatura, especialidades, maestría. Y también pues he realizado algunos diplomados, algunos cursos, algunas actividades que también dentro de la universidad me hacen el honor de invitarme. Y bueno, pues con el gusto estar con ustedes. Muchas gracias, maestro. José, pues sin duda es un honor tenerte aquí. Me gustaría que tú empezaras con el primer cuestionamiento referente al tema de las restricciones al acceso a la carpeta de investigación, al imputado en específico. Hay que hacer ese paréntesis. Adelante, amigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy traigo una pequeña molestia en la garganta, pero bueno, este no es un impedimento para poder estar aquí presente con ustedes y gracias por la aceptación a unirme a este equipo. Y maestro, ya entrando un poco más en la materia y para que el público pues lo pueda conocer, ¿a qué nos referimos con estas restricciones a la carpeta de investigación al imputado y cuáles son estas mismas restricciones, maestro? Claro, con mucho gusto. Bueno, dando un contexto legal de lo que implica
estas restricciones tenemos que situarlo en una etapa del procedimiento penal, que es la de investigación, especialmente en la fase inicial. No podemos ya referirnos a las restricciones cuando nos aludimos a la fase complementaria y menos aún a la intermedia y de juicio, porque en esta fase inicial, la etapa de investigación, que comienza desde la presentación de la denuncia, querella o acto equivalente, es cuando se inicia una carpeta de investigación hacia una persona o hacia quien resulte responsable para poder determinar a cargo del agente del Ministerio Público un hecho que la ley señala como delito o no, y en su caso la intervención de una determinada persona a nivel de autor o partícipe. Esto a nivel de probabilidad, con base en un conjunto de datos de prueba que deberán de ser idóneos, eficaces y suficientes. Entonces, justamente esta investigación en su fase inicial, también hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público se encuentra en carácter de autoridad y excepcionalmente el juez de control tendrá intervención cuando tenga que controlarse diversos actos de investigación o afectarse de determinados derechos humanos a cargo de las partes. Entonces es un contexto para situar que la carpeta de investigación se debe iniciar desde esta denuncia, querella o acto equivalente, y que pues debe seguir su curso conforme a lo que establezca la estrategia de investigación o lo que incluso señale la prescripción, porque también de igual manera si no se efectúa ningún acto tendiente para la realización de alguna investigación, pues se podrá darse la prescripción de la pretensión punitiva. Ahora bien, entonces bajo este contexto del inicio de la investigación, con esta finalidad que tendrá el Ministerio Público, es que debe de realizar determinadas restricciones al acceso de la carpeta de investigación, pero no a todas las partes técnicas y procesales, a los sujetos procesales. Es decir, en nuestra Constitución, a partir del artículo 20 en su apartado B, que refiere a los derechos del imputado, mal llamado del imputado porque nuestro Código Nacional refiere que genéricamente será la persona a quien se le señalará sobre la participación de autoridad de un determinado hecho que le señala como delito. Y digo mal porque realmente pues no siempre puede ser así, pues puede ser que una persona inicie como investigada. Entonces, este artículo 20 en su apartado B, que tutela los derechos del imputado, en su fracción sexta, le refiere que el imputado tendrá acceso a todos los datos que requiera para su defensa. Entonces, y que consten en la investigación. Sin embargo, señala ciertas restricciones para ese acceso, solamente al imputado y a su defensor. Es decir, ¿cuáles son esas restricciones? En relación a cuando se encuentre, no se encontrare detenido, no se le podrá permitir el acceso a la carpeta de investigación, o que no se sea citado para comparecer, o en su caso, no se le pretenda recabar entrevista. Entonces, en esos casos, según el artículo 20, nos señala que no tendrá acceso a los registros de investigación. Se levantará esta reserva en tanto que ya, obviamente, esté detenido, sea citado para comparecer o se le pretenda recabar entrevista. Entonces, solamente estas restricciones, primeramente constitucionales y después legales, ya que el artículo 103 en su fracción octava, pues se encarga de desarrollar un poquito más estas restricciones. Solamente nos refiere que pues que será obviamente por cuando se levantará la reserva, cuando ya la persona esté detenida, se pretenda recabar su comparecencia, o sea motivo de un acto de molestia, con la finalidad de recabar su entrevista. Entonces, esta fundamentación jurídica, que parte de la ley suprema hasta la ley secundaria, pues es la que nos indica que solamente el imputado y su defensor tendrán restricción al acceso a los registros de la investigación. Sin embargo, no aplica de igual manera para la víctima u ofendido y su asesor jurídico, ya que pues el propio Código Nacional, bueno, desde la propia Constitución en su apartado, el artículo 20, apartado C, que señala que pueda tener acceso a los registros de la investigación, pero también en el artículo 218 del Código Nacional de Procesos Penales, nos señala que la víctima ofendida y asesor jurídico están exentos, es decir, ellos podrán acceder a la carpeta de investigación desde el inicio de la investigación, no hay restricciones para ellos. Entonces, aquí parece que estas restricciones son solamente para un sujeto procesal
Y aquí valdría la pena precisar por qué, o sea, a razón de qué. Estas restricciones al acceso a la carpeta se ha interpretado que es por garantizar el éxito de la investigación y para que se permita que la función investigadora se desarrolle en forma adecuada. Se interpreta que si se llegara a permitir el acceso irrestricto a los registros de la investigación a cualquier persona, se estaría ante el caso de que hubiera intromisiones a la investigación, digamos, destrucción, desaparición o modificación de los datos de prueba, digamos, incluso se podría adelantar ciertos juicios de carácter social a una persona que ya se encontrara señalada. Entonces, son diversas cuestiones que se dice que se pretenden proteger y que, por ejemplo, en el caso de la función investigadora que tendrá el Ministerio Público, se dice que no es dable que desde el inicio de la investigación se le permita ese derecho al imputado, porque el imputado podría estar constantemente entorpeciendo la función investigadora, pudiera estar incluso interviniendo en el análisis de la prueba, o en el caso de que ciertas líneas de investigación no sean fructíferas, dado a que se puedan dar riesgos procesales. Entonces, eso es lo que se justifica para estas restricciones constitucionales y legales que se tienen únicamente al imputado y a su defensor. Ok, maestro, muchísimas gracias. A mí, respecto, ya lo hablamos con antelación al programa, maestro, e inclusive me gustaría formularle una pregunta. ¿Cuáles son esos criterios que se han adoptado en nuestro país para interpretar estas restricciones, maestro? Claro. Bueno, hay una diversidad de criterios jurisdiccionales en tesis aisladas y desde luego las jurisprudenciales. El gremio jurídico podrá saber a qué me refiero. En las tesis aisladas se han dado varias interpretaciones en cuanto al tema de si se le debe permitir el acceso a la carpeta de investigación del imputado o su defensor desde el inicio de la investigación o no. Esa tendencia ha sido poca en algunos tribunales colegiados de circuito. No es la que predomina, pero ha habido esa tendencia de que algunos tribunales han señalado que sí se le debe permitir, que primero se debata si se permite o no desde el inicio. E incluso algunos tribunales señalan que sí se le debe permitir desde el inicio. Esto en franca oposición a lo que marcan las restricciones constitucionales y legales que he mencionado. También el debate se ha centrado en cuanto, y ese ha sido el predominante, en cuanto a si derivado de los juicios de amparo indirecto se podría desechar o no la demanda de amparo ante la mínima sospecha de que una persona pudiera estar siendo investigada y ante la situación de que no estuviera ante los casos de que estuviera detenido, que no se cite a comparecer y demás. Entonces, tan solo el debate se ha centrado en este punto y ha habido, en su momento se sentaron diversos criterios de jurisprudencia en plenos de circuito. El séptimo pleno de circuito, el pleno de materia penal en el del séptimo circuito y el del primero, es decir, el pleno que está situado en Veracruz y el pleno en materia penal que está situado en la Ciudad de México, llegaron a criterios discrepantes y sentaron su jurisprudencia, obviamente vigente en esa región. Pero, es decir, el séptimo pleno, el pleno de materia penal del séptimo circuito, señaló que sí tiene que haber un desechamiento de la demanda de amparo, puesto que si el quejoso no señala en su libelo que no está detenido, que no ha sido citado para comparecer o no ha sido motivo de un acto de molestia con la finalidad de recabar entrevista, pues realmente estamos ante una sospecha
y que entonces esto tendría que revelarse desde la lectura del escrito de la demanda y sus anexos, que realmente no existe un derecho público subjetivo que sea titular, y menos un agravio. Ya después el Pleno en materia penal del primer circuito, es decir, en la Ciudad de México, dijo lo contrario. Dijo, bueno, yo sí siento mi jurisprudencia, porque cada pleno resuelve contradicciones de tesis entre sus colegiados. Entonces el Pleno en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México señaló todo lo contrario. Dijo, no, momento, sí tenemos se tiene que admitir la demanda, pero se tiene que verificar si durante la sustanciación del juicio constitucional existen, derivado de las pruebas y los informes rendidos, una calidad jurídica de imputado. Esto es, si la persona está detenida, si la persona, hay que verificar si la persona ha sido citada para comparecer o ha sido acto de molestia para acabar entrevista. Pero aquí el punto es en cuanto al momento procesal en el juicio de amparo, es decir, en qué momento se le puede admitir o no la demanda. Ese fue el punto central del debate. Sin embargo, ambos plenos nunca discreparon en cuanto a que las restricciones constitucionales y legales sean no válidas. Llegaron a la conclusión de que son válidas, nada más que hay que ver el momento en el que se le emite o no la demanda de amparo. Ya estos dos criterios de los plenos de circuito fueron motivo de una contradicción de criterios, que en este caso es la contradicción de criterios 2/2022 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue emitido el año pasado. Este es uno de los principales criterios, porque la Corte dio la razón al pleno del séptimo circuito. Es decir, llega a la conclusión de que si el acto reclamado consiste en la omisión o en la negativa al acceso a los registros de la carpeta de investigación, entonces tendrá que ser desechada de plano la demanda, porque de su lectura se puede interpretar pues que la mínima sospecha. La Corte se refiere a la mínima sospecha, es decir, que tenga la suposición de que está siendo investigado. Sin embargo, me parece que ya sería muy diferente si ya hubiera algún acto de molestia específico. Digo, no es lo mismo de decir, tengo la ligera sospecha de que se me investiga, porque me dicen que fueron policías de investigación a mi domicilio, y otra cosa es que a lo mejor ya me fue citado, ya me llamaron a una audiencia de revisión de medida de protección, cuando realmente se me está restringiendo temporalmente mi libertad ambulatoria al comparecer, y segundo, ya se me está incluso avisando de que estoy en una investigación. Ahí podremos hablar de una excepción, o sea, mi concepto. Sin embargo, esos son los criterios que están los más novedosos, pero insisto, la Corte, al resolver esa contradicción de criterios, no siguió sosteniendo que las restricciones constitucionales y legales son válidas. O sea, no entró al debate si son inconvencionales o no, sino que simplemente el momento procesal por el cual se admite la demanda de amparo o no. Hay otro, si se me permite, hay diversos criterios, voy a resumir los más importantes. Ese es uno. El otro son realmente criterios aislados, que no son obligatorios, pero tenemos el amparo en revisión 347/2022 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el día 29 de marzo pasado se emitió este criterio. Incluso existe un comunicado de prensa por parte de las medios oficiales de difusión de la Suprema Corte, que solamente podemos tener el acceso a ese comunicado de prensa. Todavía la versión pública de la sentencia aún no está disponible. Es decir, el engrose que todos conocemos aún todavía no está disponible. Si ustedes me meten a la página de la Corte, pues todavía no tenemos. Sin embargo, por lo que pude investigar en los antecedentes de ese asunto en cuanto a cómo quedó el amparo indirecto y después el recurso de queja, señalaron que la Corte llegó a que no se le otorgue la protección constitucional, o sea, se le niega el amparo, ¿no? Hay un sobreseimiento, pero me parece que habría la necesidad de revisar los términos de la sentencia, pero me parece que hay algo rescatable importante aquí.
porque el comunicado de prensa señala que, bueno, que sí, el Ministerio Público no deberá restringir al imputado a su defensor cuando ya estuviera detenido, no necesita comparecer, pero también dice, en cuanto a que cualquier acto de molestia se ve afectado. Es decir, si partimos del artículo 20 en su apartado B, fracción sexta, nos señala que las restricciones, una de las restricciones es en cuanto a que se pretenda ser entrevistado, ¿sí? Ya después el artículo 218 nos refiere a que sea motivo de acto de molestia con la finalidad de recabar una entrevista. Entonces, aquí sujeta el acto de molestia a la intención de recabar una entrevista. La pregunta es algo parecido como a citarlo a comparecer, es algo parecido, aunque no necesariamente. Pero aquí la situación está en cuanto a que lo que nos dice al menos este comunicado de prensa es que será todo acto de molestia, no sin o con la finalidad de recabar la entrevista. Lo que a mí me parece es que esta interpretación que se hace, si así fuera ya en el engrose, pues tutela efectivamente el derecho de la defensa del imputado, dado a que pues cualquiera, y incluso también de tutela judicial efectiva, porque entonces el imputado ante cualquier acto de molestia, ya hemos citado el ejemplo de la citación o convocatoria a la audiencia de protección, a la audiencia de ratificación de medida de protección o supervisión de medida de protección, o por ejemplo un acto de investigación que requiera control judicial como la orden de cateo. O sea, no me imagino que se ordene el cateo y después entonces al finalizar se siga la investigación. Oye, pues ya me afectaste, conforme al artículo 16, párrafo primero, ya me afectaste mi domicilio. Porque uno de los bienes jurídicos que establece el derecho humano de legalidad es justamente que ese acto de molestia pues no sea en relación a más bien tutela en relación a la persona, a la familia, en ese caso de los derechos de familia, el domicilio, posesiones o papeles. Entonces aquí el domicilio está siendo afectado. Entonces ese acto de molestia sí tendría que ser motivo para que el imputado o el investigado pueda ya conocer los registros de la investigación. Habríamos que ver si ese es el sentido que se decanta el máximo tribunal del país. Habríamos que revisar el engrose, pero supongo que por ahí va. Hay otros criterios, y me gustaría finalizar con dando respuesta a la pregunta, que han sido una diversidad de tesis aisladas en cuanto a pues cómo se debe de interpretar al menos el acceso a la información pública de las carpetas de investigación. Hay una tesis aislada que nos señala que si